Muy buenas tardes para todos, es un gusto saludarles, esperando que se encuentren bien. Esta es la clase del 10 de abril, el complemento de los elementos que ayer quedaron pendientes en algún dado momento y que al mismo tiempo hoy se van a abordar. La temática que hoy vamos a desarrollar se refiere al tema de la reforma educativa. Nosotros en este caso vamos a abordar ya estos elementos que son propicios del planeamiento y al mismo tiempo el hecho de poder ejecutar algunos elementos necesarios para poder comprender por qué razones nosotros debemos de planear en relación no solo a ciertos campos y aspectos del sistema educativo, sino al mismo tiempo por qué razones debemos de cumplir ciertas necesidades de información. La reforma entonces educativa en este caso se da como un hecho importante a finales del siglo XX, en la vida política, educativa y cultural de muchos países latinoamericanos, por ese cambio que se necesitaba, ese progreso que en algún dado momento necesitaba una generación de cambio profundo en el ámbito político, económico, social, religioso, científico, entre otros campos que de alguna manera la educación ha tomado en cuenta y es partícipe de. Por lo tanto, se conocen las tendencias de reforma a nivel internacional. En este caso, para Guatemala, la reforma educativa se realiza en el contexto sociocultural, socioeconómico, jurídico, político, educativo, que de alguna manera interviene en el surgimiento de criterios orientadores, dimensionales de temática y demandas de organizaciones y sectores específicos. Por lo tanto, a partir del 2003, 2005 y 2007 comienza a manejarse el término transformación curricular. Cuando nosotros verificamos estos marcos de acción o estos campos sobre los cuales se realiza la reforma educativa, vamos a destacar el primero, que es el marco sociocultural, porque destaca el contexto étnico, cultural y lingüístico que se desenvuelve en la expresión de la diversidad nacional, reconocida en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Sin embargo, también nosotros esta diversidad la podemos tomar en conciencia por el movimiento de expresión que ha tenido el pueblo maya, demandando, de acuerdo a la ratificación del Convenio 169, a la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la firma de los acuerdos de paz al mismo tiempo, pero de manera particular, el acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas, que gracias a ello es que se retoma aún más y con auge esta reforma educativa en nuestro país. ¿Por qué razón? Porque en el contexto socioeconómico, esta reforma responde a la necesidad de fortalecer la producción, de mejorar la calidad de vida, la fuerza de trabajo, el mejoramiento de empleo y al mismo tiempo los niveles salariales y el fortalecimiento en el ámbito ecológico. Por lo tanto, la transformación educativa y que se vincula al marco jurídico democratiza no solo nuestro Estado, sino que al mismo tiempo fortalece los acuerdos de paz, el Convenio 169 y el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, centrado en el ejercicio de ciudadanía, de al mismo tiempo negociación pacífica ciudadana, de conflictos, de liderazgo democrático y de derecho de y de respeto de los derechos humanos en los ámbitos político, económico, social, cultural y de solidaridad de los diferentes pueblos y grupos sociales de nuestro país. Por lo tanto, entonces, de acuerdo a estos marcos, tanto sociocultural, económico y cultural o político, nosotros entonces vemos el nacimiento de las políticas educativas. ¿Por qué? Porque estas políticas educativas se plantean para obtener un sistema de calidad con viabilidad política, técnica y financiera. Con estas políticas que se ejecutan con el Consejo Nacional de Educación, definitivamente se afianza entonces un sistema de calidad, pero al mismo tiempo se visualiza una viabilidad y una factibilidad de la aplicación de las mismas, creándose entonces, por tanto, 8 políticas. La política de calidad, la política de cobertura, la política de equidad, la política de educación bilingüe, multicultural e intercultural, la política de modelo de gestión, la política de fortalecimiento institucional y descentralización, la política de formación del recurso humano y la política de aumento a la inversión educativa. Por tanto, con estas 8 políticas, entonces nosotros vamos a ver el marco del cumplimiento de cada uno de los ámbitos a los cuales se realiza o se aplica esta reforma educativa, para poder entonces
decir que esta educación se perfila como uno de los factores decisivos para la impulsación del fortalecimiento de identidad cultural de los pueblos y de la identidad nacional dentro de nuestro sistema educativo en nuestro país. Por eso es que la educación se enmarca con esta reforma educativa en el reconocimiento y la valoración de un Estado multiétnico, pluricultural y multilingüe, que tiene relevancia y que se reforma por medio de la transformación o propuesta curricular. Cuando nosotros verificamos entonces esa diversidad cultural que debe responder a las necesidades y a las demandas de la sociedad, de los habitantes, de las organizaciones y al mismo tiempo del desarrollo contextual equitativo de cada una de nuestras comunidades. Es ahí donde nace entonces el nuevo CNB y el nuevo sistema educativo que de una u otra manera nosotros ya conocemos por la aplicación de este modelo. Por lo tanto, la reforma educativa se propone para satisfacer la necesidad de un futuro mejor, logrando una sociedad pluralista, incluyente, solidaria, justa, participativa, intercultural, pluricultural, multiétnica y multilingüe. Una sociedad en la que todas las personas participen consciente y activamente en la construcción de un bien común y al mismo tiempo en el mejoramiento de la calidad de vida de cada ser humano. En consecuencia, evitaremos entonces la discriminación dentro de los diferentes ámbitos. En el ámbito político, en el ámbito ideológico, en el ámbito étnico, en el ámbito social, cultural, lingüístico y de género. Esta reforma educativa entonces se hace encaminada a este currículum que en algún dado momento nosotros hacemos integral, hacemos holista para que todos los pueblos se vean involucrados en él. Y por lo tanto puede haber una forma de trabajo más consciente, más contextualizada y que cumpla con el requerimiento de las necesidades de cada uno de los sectores de nuestra educación. Por lo tanto, en esta imagen ustedes pueden observar que el currículum se vuelve como un círculo vicioso, que para nosotros donde inicia, ahí vuelve nuevamente a culminar y vuelve a iniciarse su proceso. El currículum en este caso rige las diversas modalidades de entrega, tanto en el sistema de educación escolar como en el sistema de educación extraescolar. Cada uno de los programas, cada uno de los planes, cada una de las líneas de acción que hemos conocido, cada uno de los elementos propicios para el trabajo dentro del sistema educativo están caminados a las diferentes modalidades de entrega y se rige bajo cada una de las instrucciones, directrices o al mismo tiempo la legislación educativa básica vigente en nuestro sistema educativo. Por lo tanto, al verificarse estas diversas modalidades de entrega en los diferentes niveles de nuestro sistema, se hace un monitoreo por medio de la evaluación. La evaluación que en algún dado caso ustedes saben que se hace a nivel nacional y en el aula. Cuando nosotros hablamos de una evaluación a nivel nacional, estamos verificando que DIGE-ACE, DIGE-EDUCA, DIGE-CUR y DIGE-CADE cumplen entonces con los estándares de calidad que debe de establecer nuestro sistema evaluativo. Al poder verificar entonces una evaluación en primero primaria, tercero primaria, sexto primaria, tercero básico y el último año del ciclo diversificado. Entonces, en este caso, con los graduandos, se hace esta última evaluación a nivel nacional en tiempos especificados, así como las primarias y el ciclo básico, para poder establecer entonces un monitoreo adecuado y una revisión de todos esos procesos que realizan los diferentes administradores del CNB en el aula, fuera de la misma y con el acompañamiento respectivo. Por tanto, al verificar esta revisión de la evaluación, nosotros tenemos la visualización de los aprendizajes esperados, pero no siempre van a ser satisfactorios, no siempre van a ser aprendizajes 100% asimilables. ¿Por qué razón? Porque en algún dado momento cada uno de los docentes ha utilizado diferentes estrategias que hacen posible la explicación de estos aprendizajes esperados y por tanto se contextualizan de acuerdo a la comunidad. Unos con más fortalecimiento, otros con menos. Entonces es aquí donde nosotros vamos a realizar un cambio referente hacia el currículum nacional base. Por eso es que se da también la creación de los CNBs de acuerdo a cada pueblo, de acuerdo a cada región, porque definitivamente es así
cómo se hace el referente a estos aprendizajes esperados y se mejora, por tanto, este proceso educativo. ¿Esto qué significa? Que el currículum nacional base entonces está afecto a muchas revisiones. Sin embargo, a partir, vamos a decirlo, desde 2007, ha tenido revisiones mínimas, cambios muy significativos, que no hacen entonces un cambio en nuestra reforma y que por lo tanto no se vinculan a la aplicación efectiva y contextual de la misma. ¿Por qué razón? Porque en este caso la reforma educativa nos presenta un contexto histórico, donde nos da a conocer que nuestro sistema educativo debe de cumplir con un modelo de nación pluralista, un modelo de convivencia social, una reestructuración del Estado, un desarrollo de equidad e inclusión en la diversidad de la nación. Al mismo tiempo, establecer las bases de un Estado sin discriminación y racismo, vincular la aplicación efectiva de políticas afirmativas. Y por tanto, si nosotros no cumplimos con estos elementos característicos, no vamos a tener entonces un modelo de educación pertinente, cultural o con pertinencia cultural, puesto que no hay una nación pluralista, no hay una forma de convivencia, no hay un desarrollo de equidad, no hay un Estado sin discriminación, debido a que las políticas están únicamente encaminadas hacia las necesidades mínimas que el Estado está proyectando cubrir con la población. Por lo tanto, entonces, hay algunos avances, voy a decirlo, algunas creaciones que se han dado en la reforma educativa y que las he colocado en este cuadro o en esta tabla comparativa. Primero, la impulsación de la educación bilingüe. Se ha creado la DIGEVI, se ha creado la EBI para poder impulsar esta educación bilingüe. Sin embargo, su financiamiento ha sido tan mínimo que no puede expandirse hacia eh, la totalidad de los idiomas que debe de manejarse en nuestro país y por tanto se centra en idiomas básicos, en idiomas mínimos como cachiquel, quechí, mam, pocomam y sutujil. De alguna manera, las mejoras en las condiciones socioeconómicas no se han dado. Una planificación educativa incluyente y diversa que identifique a los pueblos, pues ha sido en mínimo, pero se han diversificado estas opciones específicamente con la contratación de maestros bilingües, pensando que con esta contratación se hace entonces el cumplimiento de una planificación educativa diversa para cumplir con la identidad de los pueblos. Pero esto no es solo el elemento básico, sino que también debemos de incluir entonces por eso los diversos elementos que corresponden al CNB de acuerdo al pueblo de la región en la cual nos encontramos. No ha habido un incremento de presupuesto, una creación de Universidad Maya en algún dado momento ha sido, pero ha sido en muy poca promoción para esta cultura y por lo tanto no vemos nosotros o no hemos visto avances muy significativos para la proyección de esta comunidad. Crear el Consejo Nacional de Educación, el cual está vigente y por el cual también se dieron a cabo las 8 políticas educativas, nos permite entonces crear sistemas de becas y bolsas de estudio, las cuales hasta el momento están vigentes pero son insuficientes. Por lo tanto, entonces nosotros vemos que la corrección de materiales didácticos con estereotipos culturales se ve teóricamente avanzado, pero en la práctica existen muchos vacíos que no llenan no solo las características de la comunidad, sino que al mismo tiempo no se quitan los estereotipos solicitados con el estudio de los paradigmas antiguos del sistema educativo. Y seguimos, por tanto, trabajando con ese paradigma antiguo. La creación de la comisión paritaria, entonces, en este caso, para la reforma educativa, planteó en un momento la reforma recogiendo el 25% de la demanda de la población de los pueblos, pero se ha quedado en algo mínimo y, por tanto, no se ha dado un avance para el mejoramiento de esta misma reforma. El acuerdo de creación entonces de la comisión paritaria es el acuerdo gubernativo número 267-97 de fecha 20 de marzo de 1997. Esta comisión cumple con el objetivo específico de considerar el respeto que contemplan los acuerdos de paz, particularmente el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, numeral 3, Derechos Culturales, literal G, Reforma Educativa, numeral 2. Aquí es donde nosotros vemos entonces la contemplación de estos elementos indispensables para la creación de la comisión paritaria y poderse impulsar entonces por esta forma la reforma educativa. En el artículo 8 vemos que la duración de la comisión únicamente es en un plazo
máximo, vamos a decirlo, de 10 meses. O sea, la comisión ya no existe. Solo fungió durante 10 meses y por tanto, después de ello ya no se volvieron a realizar ni a retomar algunos elementos propicios que la comisión pudo dar a conocer. Y por tanto, eso significa que han sido los avances muy mínimos y por eso es que no vemos nosotros un cambio en esta realidad. La comisión quedó formalmente integrada el 2 de abril de 1997, integrada por 10 personas, 5 representantes del Gobierno de la República, designación específica del sector educación y 5 representantes de las organizaciones indígenas. Esta comisión, por tanto, entonces viene no solo a iniciar la reforma, sino que al mismo tiempo dar la pauta de cuáles eran esos cambios que nosotros necesitamos. Sin embargo, no ha sido tan factible únicamente este inicio de reforma, sino que también nosotros necesitamos impulsar otros elementos propicios para que la reforma se dé. El actual CNB, ustedes saben muy bien que les he dicho que responde a la copia, vamos a decirlo, de varios modelos educativos de otros países y que por tanto con nosotros se han impulsado para poder tener un cambio globalizador, un cambio internacional en el manejo de competencias, en el manejo de estrategias y en el cambio paradigmático de nuestro sistema educativo. Sin embargo, como hay algunos docentes que no están afectos a esta reforma, no tienen esa plasticidad y ese cambio para poder establecer los elementos que el CNB necesita, entonces ellos siguen trabajando con el antiguo paradigma educativo. Voy finalizando entonces mi presentación en este caso con las preguntas que debe usted incluir a su bitácora y a las cuales les va a dar respuesta con esta presentación de clase que hoy he realizado. 1. ¿Cuál es el objetivo de la reforma educativa? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo sí de esta reforma? 2. ¿Qué elementos satisface la reforma educativa? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los campos? ¿Cuáles son las acciones que debe satisfacer o satisface la reforma educativa hasta ese momento? O de alguna manera satisfacido hasta este momento, ¿verdad? ¿Cuál es el acuerdo de la comisión paritaria y sobre qué versa? ¿Sí? ¿Cuál es ese acuerdo que trabaja la comisión paritaria? ¿Qué versa? Los artículos o cada uno de los artículos. Eso es lo que necesito que usted me responda en su bitácora al momento de plantearse sus preguntas y dar una respuesta con el fundamento respectivo. Finalizo con esta frase. La pelea por la escuela pública buena, la pelea por una escuela pública recuperada, por una escuela pública en cantidad y en calidad es una pelea democrática. Pablo Freire. En este caso, nosotros debemos de seguir peleando por una escuela pública, pero buena, recuperada, con cantidad y calidad, para poder entonces establecer un sistema democrático muy adecuado hacia lo que nuestra población necesita y por tanto cubrir no solo las necesidades, sino que establecer una mejora en nuestro sistema educativo, en nuestros sistemas de salario, en nuestras formas de empleo y al mismo tiempo en la utilización efectiva de cada uno de los sectores a los cuales está afecto nuestro sistema de educación. Agradezco, por tanto, su escucha a esta conferencia. Espero que les sea de utilidad para la presentación de sus tareas y al mismo tiempo la utilización de su herramienta virtual para este bloque de aprendizaje. Que tengan una muy buena tarde. Es un gusto de saludarles.